a regresar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estudiar esta transformación. Entonces, ¿alguien recordó dónde probablemente lo han visto? Sí, la de transformación de coordenadas, ¿no? La de que va de las polares a las cartesianas. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, esa función lo que hace es transformar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Y pues veamos cómo funciona, ¿no? Entonces, voy a hacer unos ejes. Donde este es R y este es teta. Y lo voy a mandar a X, Y, ¿no? Entonces, si yo tomara, por ejemplo, mm, o creo que en vez de hacerlo de R, teta, lo voy a hacer de teta, R. Ajá, sí. Y ya. Entonces, veamos cómo va mandando cada punto que hay del lado izquierdo. Bueno, si teta fuera... mm, vamos a empezar con R igual a 1. Entonces, aquí los ángulos pueden variar de 0 a 2π. ¿Por qué solo en este régimen? Pues para que nuestra transformación justo sea biyectiva, ¿no? Porque si queremos que sea una transformación de coordenadas, pues uno quiere que sea biyectiva y así cada coordenada en polares va a una sola coordenada en cartesianas y viceversa, ¿no? Entonces, si R es igual a 1 y nosotros tomamos, por ejemplo, este, teta igual a 0, ¿este punto a dónde iría? Al 1-0, ¿no? Ah, iría aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que tenga radio 1 y ángulo 0, ¿no? Este es teta igual a 0. Ahora, si tomamos el ángulo como pi medios, entonces nos llevaría a aquí, ¿no? ¿Cierto? Porque de nuevo sigue siendo radio igual a 1, pero ahora el ángulo es 90 grados, ¿no? Entonces, lo que veríamos al ir mandando estos puntos es que nos está dando puntos que están en la circunferencia de radio 1. De hecho, terminaría regresando a este al mismo punto, ¿no? Entonces, este de aquí no lo vamos a considerar para que justo sea biyectiva nuestra función. Aquí va a ser pi y aquí va a estar 3 pi medios. Entonces, si nosotros mandamos toda esta línea recta, lo que está ocurriendo es que eso nos está dando esta circunferencia de aquí. Así que cuando nosotros mandamos líneas rectas como esta, que ahora es r igual a 1 medio, entonces nos está devolviendo pues, toda la circunferencia de radio 1 medio, ¿no? Ujú. Ahora, ¿sí? ¿Todo bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa si mandamos este rayo de aquí? Es decir, con teta igual a pi medios. Esos, como, ¿qué objeto geométrico nos daría de este lado? Una recta con ángulo de pi medios. Exacto, ¿no? Entonces, como estamos también tomando solamente R's positivos para de nuevo conservar la inyectividad, biyectividad, entonces sería toda esta línea, ¿no? Si nosotros mandamos teta igual a pi, entonces eso sería, no, de hecho, la recta sería la de acá, perdónenme. La que había dibujado era pi cuartos, ¿no? Que de hecho creo que se ve más bonito. Entonces, vamos a tomar teta igual a pi cuartos y me da esta recta de acá. Si tomo 3 pi cuartos, que sería esta, me da esta recta de acá y así, ¿no? Esta de acá me da acá y esta de acá, acá. Entonces, si se dan cuenta, a cada recta del lado izquierdo, dependiendo de si es horizontal o vertical, nos la están mandando en círculos y otras rectas, ¿no? Que son rayos. Así que esa es una transformación de coordenadas polares
a coordenadas cartesianas y lo que quiero que encontremos es cómo se comporta esta transformación cerca de pi cuartos y el radio igual a 1. Es decir, si yo mando puntos aquí, como este cuadrado, por ejemplo, ¿a dónde llegan cuando yo lo mando a través de la función? Entonces, si yo mando tal cual este cuadrado, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que el lado de arriba me va a dar una circunferencia de radio un poquito más grande que 1, ¿no? Entonces me daría esto de aquí, como que un tramo de circunferencia. Ay, perdón, mi perrita. Ya, bueno, y igual con el lado de abajo del cuadrado. Si yo lo mando, me va a dar una circunferencia chiquitita. Entonces, esos son pedazos de circunferencia. Y si yo mando los lados izquierdo y derecho, entonces me van a dar esto de aquí, ¿no? Entonces, se dan cuenta, me manda un objeto que no sigue siendo un cuadrado, ¿no? Se transforma como que en un pedazo de anillo. Pero pues, como nosotros queremos pensar a esta transformación que localmente es una transformación lineal, entonces la idea es que cuando yo vaya tomando cuadrados cada vez más chiquitos, lo que obtenemos se va a ir pareciendo cada vez más a que si fuera un cuadrado lo que manda. ¿Por qué? Porque localmente nuestra función, pues esperamos que se comporte como una transformación lineal, porque claramente esta transformación se ve que es diferenciable, ¿no? No hay objetos como que muy raros ahí. Entonces, vamos a de nuevo mandar este cuadradito y entonces nos llegaría a este de acá. Y bueno, pues si nosotros mandamos el punto de aquí, que está como en la esquina superior izquierda, este llegaría acá. Si mandamos este punto de aquí, este llegaría acá. Y así, ¿no? Ahora, este, entonces ya con eso nos podemos dar una idea de cómo está haciendo esta transformación lineal, ¿no? Porque si dan cuenta, el cuadrito que mandé, por alguna razón, como que conserva la misma área, ¿no? De hecho, lo que dibujé no parece un cuadrito, ¿no? Pues lo voy a hacer mejor y quedaría algo así. Entonces, ¿ustedes qué dirían qué aplicación o qué transformación lineal le apliqué a ese cuadradito? ¿Se les ocurre? Una rotación. ¿Mande? No te escuché. ¿Una rotación? Ajá, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, localmente resulta que esta función se comporta ahí como una rotación. Entonces, vamos a demostrarlo justo utilizando el jacobiano. Entonces, el jacobiano de la función f evaluada en el punto pi cuartos, coma 1 sería calcular las derivadas parciales, ¿no? La parcial de f1. Aquí, ¿a quién le llamo f1? Bueno, pues el truco es siempre llamarle a cada componente como una función distinta, ¿no? La primera componente es f1 de teta, r, después este, f2 de teta, r, y entonces ya puedo calcular el jacobiano, ¿no? La verdad, como yo recuerdo y memorizo el jacobiano, es que en cada componente están las distintos gradientes, ¿no? El gradiente de f1 y el gradiente de f2. Y entonces, la componente de arriba sería primero la parcial de f1 con respecto a teta, la parcial de f1 con respecto a r, la parcial de f2 con respecto a teta y la parcial de f2 con respecto a r. Entonces, ayúdenme calculando cada una de estas derivadas parciales. Entonces, pues si quieren, les ayudo con la primera. La primera sería derivar f1, que está aquí, con respecto a teta. Eso me da menos r, este, menos r seno de teta, ¿no? Entonces, mm, algo que voy a hacer es volver o sea, como que reordenar esta matriz para escribir primero las coordenadas en R, las derivadas parciales en R y después las derivadas parciales en teta. Entonces, ahora sí. La primera sería derivar F1 con respecto a R y eso me da
coseno de teta, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto sería esta derivada parcial? Seno de teta. Seno de teta. Muy bien. Ah, bueno, Ah, no, mm, no, no es cierto porque cambió el orden. Sería sí, verdad. Entonces sería derivar esta con respecto a teta, R menos seno de teta. menos r seno de teta, ¿no? Porque esta r justo se toma como constante, ¿no? Ahora, la parcial de f2 con respecto a r sería esta de aquí, derivarla con respecto a r. ¿Y cuánto nos da? Seno de teta, ¿no? Ajá, seno de teta. Y la última sería derivarla ahora con respecto a teta. Y eso sería r coseno de teta. Ahora, nos está faltando evaluar en r igual a 1, ¿no? Y también podemos evaluar en teta igual a pi cuartos, pero lo chistoso es que en cuanto, en cuanto nosotros evaluemos en r igual a 1, se va a notar que esto que tenemos aquí, efectivamente, es una rotación, ¿no? Entonces, y de hecho es una rotación por teta igual a pi medios, ¿no? Porque ese es el valor que tomamos. Así que, aunque la función al inicio no se ve como tal cual una rotación porque pues es una transformación de coordenadas, resulta que cerca de puntos en la circunferencia unitaria nos está dando como rotaciones. Sin embargo, como que fue cuestión de suerte que tomamos r igual a 1, ¿no? Si nosotros hubiéramos tomado, por ejemplo, r igual a 2, entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Entonces, aquí hubiera habido un factor de 2 y eso haría que no sea una rotación tal cual, ¿no? Sino como una transformación, pues que hace una rotación seguida de un estiramiento de los ejes. Entonces, bueno, pues aquí lo que les muestro es cómo se puede utilizar el jacobiano y por lo tanto la diferencial, ¿no? Porque el jacobiano es la versión matricial de la diferencial para comprender cómo se comporta una función que no es lineal localmente, ¿no? Y pues, este, entonces, esta sería como, digamos, casi toda la ayudantía. Sé que ya son las 11, no sé si alguno de ustedes, este, tenga algo que hacer ahorita. Sin embargo, pues lo que quisiera ahorita también mostrarles es una aplicación ya, que tiene que ver con física. Y creo que también es pues, llamativa y da mejor intuición. Entonces, para los que no puedan ahorita, pues lo bueno es que sí estoy grabando, ¿no? Sí, sí estoy grabando. Entonces, para los que no puedan ahorita, pues después les subo la grabación en YouTube. Y bueno, entonces empecemos con esta aplicación. Bueno, la mayoría de nosotros hemos llevado algún curso de electromagnetismo, ¿no? Ya sea en secundaria o en la prepa, ¿no? Principalmente. Y bueno, lo que estoy aquí colocando en Desmos es un campo eléctrico de dos carguitas, que una es negativa, esta de aquí arriba es negativa, y por eso como que el campo eléctrico no quiere estar ahí, ¿no? Digamos, son negativos y el campo eléctrico dice, ay, no, aquí no quiero estar, ¿no? Y, bueno, de hecho, no, creo que es al revés. Son positivas estas. Ajá, sí, perdonen, son positivas. Entonces, el campo eléctrico prefiere irse a las negativas, ¿no? Algo chistoso. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, el campo eléctrico lo que realmente mm, modela físicamente es, si yo pusiera una carguita eh, de una unidad en algún punto, ¿qué fuerza experimentaría debido a la interacción eléctrica con las otras cargas, ¿no? Entonces uno va probando con una carga prueba en cada punto y eso nos permite dibujar esto que es el campo eléctrico, ¿no? Y ya nos ayuda a tener una mejor visualización de cómo es que el campo eléctrico interactuaría con un objeto que está cargado, ¿no? Entonces, mm, voy a utilizar esto. Entonces, lo que les decía es,
uno pone una carguita de prueba y ve hacia dónde experimentaría la fuerza. En este caso, para allá, ¿no? Lo pone aquí y se va para allá, ¿no? Si yo dibujara tal cual las fuerzas, cerca de las cargas, estas tenderían a infinito. Entonces, se vería feo. Entonces, yo realmente tengo que hacer un proceso, pues, como de maquillado, ¿no? Para que quede estético el campo vectorial y entonces los normalizo, ¿no? Con una cierta escala. Ese es un proceso ya más, pues, como que, pues, más por estética, pero para que no se vea tan empalmado todo, ¿no? Pero entonces, eso no solo sirve para cargas puntuales. Si yo pusiera aquí un- una caja, ¿no? Con cierta carga positiva, de hecho, pues al parecer ahorita estoy tomando a las cargas positivas como azules. Creo que normalmente se hace lo contrario. Pero si yo pusiera aquí una carga, una caja positiva, entonces, pues experimentaría fuerzas hacia allá, ¿no? Y se empezaría a mover en esa dirección. Entonces, esa es la idea. Y bueno, pues una vez que tengo estas dos cargas que generan un campo eléctrico, algo que uno puede hacer es empezar a juntarlas. Entonces, pues las tomo y las empiezo a juntar, juntar, juntar. Y algo que ocurre es que el campo eléctrico se empieza a volver más tenue, ¿no? Fuera de estos dos cargas. Y eso ocurre porque si alguien está muy lejos, como que pensaría esas dos cargas que se contrarrestan, ¿no? Porque hay una carga positiva y una carga negativa. Sin embargo, el campo eléctrico no se hace cero por completo, ¿no? A menos que yo las haga en el mismo punto. Ahí sí se contrarrestaron por completo y no hay carga, ¿no? Pero si yo las acerco muy poquito, este, entonces me da un campo eléctrico que se ve como si rotara, ¿no? Se ve como si estuviera haciendo, o sea, un tipo de rotación. Entonces, lo que quiero responder con este planteamiento es, ¿qué pasaría si yo pongo un objeto aquí y lo fijo con una tachuela al, a que esté pegado ahí a ese punto? Bueno, pues entonces como que solo está fijado del centro, sin embargo sí puede rotar todavía, ¿no? Y se dan cuenta, abajo está experimentando unas fuerzas que lo llevan hacia acá y arriba unas fuerzas que lo llevan hacia allá. Entonces sí va a rotar, ¿no? Y de hecho esperamos que rote hacia allá, ¿no? En esta dirección. ¿Sí se está entendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? No, sí, sí se No, entiende. no, no, todo bien. Va, súper. Entonces, pues no es un problema tan sencillo utilizando el campo eléctrico original, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico original, pues como que depende de muchas cosas, ¿no? Depende de qué tan cerquita están estas cargas, depende de cuánto valen esas cargas, y además, si recuerdan la fuerza de Coulomb, tiene una dependencia que va como de este estilo, ¿no? F de X, Y es igual a Q por otra carguita Q chiquita, por la constante Coulomb, entre la distancia que hay entre esas dos cargas al cuadrado, ¿no? Entonces aquí iría como una dependencia de x menos x1 ahí, al cuadrado más y menos y2 al cuadrado. Y se dan cuenta, empezar a derivar parcialmente eso estaría muy difícil, ¿no? Entonces, ese no es el objetivo. Y pues resulta que hay una herramienta matemática que pues se ve en el curso de electromagnetismo y se llama expansión multipolar, ¿no? Y eso, pues ¿con qué se come? Bueno, pues resulta que uno puede empezar a ver cómo se comporta este campo eléctrico a distancias grandes. De hecho, para conseguir eso uno expande en serie de Taylor, justo suponiendo que que estás observando el campo eléctrico estando alejado con respecto a la distancia que hay entre estas dos cargas, y uno obtiene una expresión que se le llama la expresión dipolar, ¿no? Y se vería así. Entonces, cuando yo voy alejando y acercando esto, como que no cambia mucho, porque esa es ya la expresión dipolar y es más sencilla de manejar, porque es el campo eléctrico, cómo se comporta solo a distancias largas. Y bueno, pues esta expresión sigue teniendo un término como que complicado. Entonces,
lo que vamos a hacer es tomar una versión más sencilla, que sería esta de aquí. Que si dan cuenta, no hay tanta diferencia, ¿no? Solamente como que en cerca de las cargas ya no es tanta el crecimiento de los vectores, ¿no? Entonces, esta versión es más sencilla de manejar y ahorita vamos a utilizarla para justo encontrar qué le pasaría a un objeto que yo lo fijo en algún punto en el eje, hacia dónde rotaría, ¿no? O sea, que eso es lo que como que quiero visualizar geométricamente, ¿no? Que sí ocurre. Entonces, para ello, pues, entonces nos vamos a nuestro campo eléctrico de juguete, que así le llamen. Y está aquí. Y bueno, la función que estoy ocupando es esta de aquí. Entonces, esta sería la función de dos variables que estoy ocupando, que realmente pues, es un campo vectorial, ¿no? Así que nos vamos a, uy, nos vamos a journal. Y entonces estoy tomando un campo vectorial, V, que es justo una función que va de R2 a R2. ¿Y por qué se le llama campo vectorial? Pues como está aquí en el dibujito, es un campo de vectorcitos, ¿no? Como campo de flores, pero de vectores, ¿cierto? Entonces, este campo vectorial, en cada XY, resulta estar expresado como X por Y, coma, un medio de Y cuadrada menos X cuadrada. Entonces, les digo, es una versión como de juguete, pero que sí simula mm, cualitativamente el campo eléctrico real, ¿no? De esas dos carguitas. Vale, entonces, pues, ¿qué hacemos luego, luego? Calcular el jacobiano. Entonces, ¿alguien me ayuda a calcular este jacobiano? ¿Cómo quedaría la primera derivada parcial? Y, ¿no? Y, ajá. La siguiente, X. exacto, sería derivar esta con respecto ahora a Y, queda X. Después hay que derivar este primero con respecto a X. Sería un medio Y de me menos queda, 2x. ajá, exacto, un medio de menos 2X, pero este un medio se cancela con el 2 y entonces me queda menos X, ¿cierto? Y con respecto a Y, Sí, sí, sí. Y, exacto. Entonces, este, yo creo que cuando ustedes lleven un curso de ecuaciones diferenciales o variable compleja, o quizás en algún curso de álgebra lineal, empiecen a distinguir este tipo de transformaciones que se ven de la forma A menos B, BA. Y bueno, aquí A sería igual a y B igual a menos X, ¿no? Entonces, ¿por qué uno lo memoriza de esta forma? Pues porque resulta ser una visualización geométrica de lo que ocurre cuando uno multiplica, pues por ejemplo, este complejo, un número complejo por otro número complejo, ¿no? Resulta que multiplicar por números complejos se puede también entender como esta transformación lineal, ¿no? Visto C como un R2, ¿no? Entonces, les digo que eso lo podrían ver a detalle en variable compleja y entonces se van a acostumbrar a ver este tipo de transformaciones. Y si recuerdan también de álgebra, los variables complejos, los números complejos, al multiplicar por ellos, se transforman como rotaciones seguidas de una mm, homotecia, ¿no? Seguidas de un reescalamiento. Entonces, resulta que justo el jacobiano que acabamos de encontrar es una transformación que viene de una rotación seguida de un rescalamiento. Y pues un caso particular sería tomando x igual a menos seno de teta. Sí, menos seno de teta. Y y igual a coseno de teta, ¿no? Entonces, eso me daría un punto que esté dentro de la circunferencia. Y entonces, en esos puntos, este jacobiano justo se termina viendo como una rotación por un ángulo teta. Coseno de teta. mm, Menos seno de teta, seno de teta y coseno de teta. Entonces, resumen de lo que hemos hecho,
nosotros tomamos este campo vectorial y nos preguntábamos, ¿no? Pues, ¿qué le pasaría a una cajita que está fijada como por una tachuela o por un tornillo, su centro, a estar en el punto pues, 1,0, ¿no? Y lo que veíamos en Desmos es que el campo vectorial como que ocasionaría una rotación, ¿no? Entonces, el campo vectorial en realidad se vería así, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos un zoom aquí, como que veríamos que el centro sí está siendo jalado hacia abajo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos una tachuelita ahí puesta, ¿no? Como para que no haya un movimiento en el que el centro de mi cajita se vaya hacia abajo. Entonces, lo que realmente estamos haciendo con eso es como que contrarrestar la fuerza que va hacia abajo. Entonces, ahorita quiero que vean justo qué pasa. Entonces, aquí ya me estoy acercando al punto 1,0, que es aquí. Y pues yo aquí dibujaría una cajita. Y lo que voy a hacer es poner la tachuelita. Y la tachuelita realmente lo que hace es contrarrestar esta fuerza que va completamente hacia abajo. Entonces, pues haciendo eso, realmente yo matemáticamente solo sumé esto, que es cuando, lo que uno hace cuando al escribir el jacobiano, como que no le importa en dónde está parado uno, ¿no? Le importa hacer una transformación lineal ahí localmente, pero sin escribir el término de la traslación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que uno suele escribir f de x más delta x es igual a f de x más la derivada en x por delta x. Y uno, cuando calcula la derivada, solo calcula esta parte, ¿no? ¿Cuál es la transformación lineal que mejor se aproxima? Y esto como que queda un poco de lado, ¿no? Entonces lo que hice fue como pasarlo restando, ¿no? Y entonces este de aquí, pues sería como la transformación lineal que aproxima bien localmente, ¿no? Bueno, de hecho, todo esto es una aproximación, ¿no? Pero entonces, localmente se ve justo como un campo que va rotando, ¿no? Entonces, esta sería la fuerza que experimentaría realmente nuestra caja, ya contrarrestando esa componente que la empujaría hacia abajo. Y bueno, pues uno, si justo hacemos un zoom así, se ve como que es una transformación lineal, porque a cada punto lo está mandando, pues como con una regla de correspondencia sencilla, ¿no? Eso resultan al final ser las transformaciones lineales. Pero si yo me alejo, pues como que no se ve muy lineal, ¿no? Y quiero que vayan teniendo esa intuición porque aunque suene muy poco riguroso o poco formal, así es cuando uno termina realmente haciendo aplicaciones, ¿no? Entonces, localmente sí tenemos una transformación lineal y resulta ser de este tipo. Y justo si yo aquí dibujara una cajita, lo que le pasaría es que solamente la rotaría, ¿no? Hay una torca que haría que mi cajita rotara debido a la interacción con las cargas, ¿no? Si es positiva, pues va a girar en este sentido, ¿no? Que de hecho creo que es el sentido con el que gira esto, porque aquí hay un signo menos, ¿no? Si el menos estuviera acá, giraría entonces en el sentido para allá, ¿no? Pero así como estaba, está girando hacia acá. Entonces, todo esto suponiendo que mi cajita tiene carga positiva. Si tuviera carga negativa, pues resulta que iría en las fuerzas en dirección contraria al campo eléctrico. Y bueno, pues entonces con esto les quería mostrar una aplicación que a mí me pareció muy bonita y pues, por ejemplo, no, a mí no me la enseñaron en electromagnetismo, ¿no? O sea, en electromagnetismo uno ve el término dipolar, eh, la expansión multipolar, y no lo dibuja, ¿no? Y yo para dibujarlo pues tuve que usar coordenadas cartesianas, ¿no? Normalmente para la expansión multipolar uno toma coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, al menos en el contexto de la física y la geometría, uno termina utilizando muchas veces otros sistemas coordenados, ¿no? No los cartesianos, sino polares, cilíndricas, esféricas. Y pues les recomiendo, traten de irse acostumbrando. Por ejemplo, en el libro de Páez, ahí viene un acercamiento a este tema a partir del cálculo, ¿no? En el libro de cálculo 3. Y pues creo que necesariamente va a ser un tema que vean en cálculo 4. Entonces conviene irse acostumbrando. Y bueno, pues, ¿hay alguna duda?
eh, sobre lo que vimos ahorita. No, y por mi parte creo que yo me quedo un poquito también más claro esto de lo de campo eléctrico, viéndolo con la Bueno, matriz. No, digo que no hay duda y por mi parte creo que ya me queda un poquito más claro. Es que también en Electro estábamos viendo eso, pero como que también hay unas lagunas ahí. Pero ahí, ya sí, sí, luego ocurre eso. Sí, y pues creo que ocurre inevitablemente, ¿no? O sea, en cualquier materia, las primeras veces que uno lo ve, pues es imposible que uno se acuerde de todo, ¿no? O haya captado cada cosa, ¿no? Sin embargo, pues uno tiene que irla retomando, retomando, y cada vez va quedando las cosas más claras, ¿no? También uno hace más rápido ese proceso de entendimiento si se hacen muchas preguntas, ¿no? Y trata de, por ejemplo, modelarlo, ¿no? O sea, hacer grafiquitas. La verdad, esto de hacer gráficas a mí siempre me ayuda a entender mejor los fenómenos. Incluso hay veces que digo, no, pues, graficando como que no voy a entender nada más, pero sí uno termina aprendiendo cosas nuevas. Entonces, por eso este es el comercial para, para que en vacaciones, tomen el curso de Desmos que planeo abrir. va, ahí estaremos. Y bueno, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vale, si no, voy a terminar de